Este es uno más del ciclo de charlas del Día Internacional de Pez. Es un honor para nosotros tenerlos presentes en esta charla. Es sumamente interesante y de gran importancia en la actualidad de Costa Rica. El día de hoy tenemos como expositor a Juan Carlos Montero. Él es vicepresidente de Membership en Image del departamento, ocupó varios años de experiencia en el puesto eh, y ha abordado roles de liderazgo y voluntariado dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, les pido a todos que le pongamos bastante atención, que aprovechemos esta oportunidad y que aprovechemos este tipo de espacios para las personas que estén entrando. Si alguien tiene alguna otra persona que quiera invitarlo, puede nada más compartir el link y online vamos a estar aceptando a las personas que se vayan incorporando también. Entonces, agradecer de antemano al señor Juan Carlos y darle el pase para que pueda dar inicio con la charla del día de hoy. Gracias, mi nombre es Juan Carlos Montero. Como decías, yo trabajo en el Centro Nacional de Control de Energía del ICE. Tengo ya casi 10 años de trabajar ahí. También actualmente soy el vicepresidente de Membership and Image para la sociedad del IEEE Power and Energy Society. Soy presidente electo en lo que es el Consejo Centroamérica, es decir, por ahí también estaría colaborando. Y para mí es un placer, de nuevo, poder compartir con ustedes el día de hoy acerca de la experiencia de nuestro país, Costa Rica, y la experiencia que hemos tenido en la integración de renovables, que ha sido muy buena, ¿verdad? Es algo histórico que el país se siente muy orgulloso, donde podemos compartir experiencias y bueno, a veces no hemos tenido la oportunidad de compartirlo así entre amigos y vamos a ver un poco de ello. Ahí traigo un postre extra, unas pequeñas 3 filminas nada más para presentarles también un poquito el comportamiento de cómo ha impactado el virus COVID en las operaciones del Sistema Eléctrico Nacional, algo muy pequeño, pero me imagino que les puede ser de interés. Vamos a cambiar. Entonces, bueno, nosotros eh, somos un país muy privilegiado, ¿verdad? Eh, Tenemos que admitirlo, somos muy dichosos aquí en Costa Rica por las condiciones naturales que tenemos. Pero hay ciertas características de nuestro país que justamente vienen a impactar la operación y el aprovechamiento de las energías renovables. Primero que todo, sabemos que Costa Rica es un país pequeñito, ¿verdad? Perdón. No tenemos mucha área en el comportamiento de las energías renovables. Entonces, vamos a ver que la dispersión geográfica va a tener un impacto en cómo se comportan las energías renovables en el país. En Costa Rica el nivel de electrificación es ya muy alto, ¿verdad? Entonces en eso tenemos ya un gran legado para nuestra población. La población no es muy grande, el área, como ya decíamos, no es muy grande, ¿verdad? Y eso, como ya decía, eso va a ser un factor crítico de las características de Costa Rica en la integración de renovables, y hay que tenerlo presente. Veo en las participantes que tenemos amigos de otros países, entonces como pueden ver, esa referencia es importante, ¿verdad? ¿Cómo nos ha ido el aprovechamiento de las energías renovables? Pues Costa Rica justamente ha sido un líder de la integración de renovables y como decía, estamos muy orgullosos de eso a nivel nacional. Solo el año pasado fuimos 99.15% renovables en lo que fue la generación de energía eléctrica. Y si ven el registro en los últimos 5 años que se ve ahí en la pantalla, ha sido muy bueno realmente, ¿verdad? Ahora, esos valores son súper excelentes, muy emblemáticos, pero Costa Rica realmente ha sido líder en integración de energías renovables hace muchos años, casi que desde que yo entré al ICE, hemos tenido valores, el ICE es una empresa estatal donde yo trabajo aquí en el país, ¿verdad? Empresa eléctrica, valores admirables. Y yo me acuerdo justamente cuando hace no muchos años, pero ahí en 2014, 2013, hubo años que estuvimos cerca del 90%. Y aún así Costa Rica era un líder en integración de renovables.
porque a nivel mundial el aprovechamiento de energías renovables realmente no es muy alto. Ahora está cambiando y aún así, pues, en países que tengan más del 90% de su energía producida a partir de fuentes renovables es algo muy valioso. Entonces, eso es muy bueno. Tenemos que sentirnos muy orgullosos los costarricenses de esa parte. Ahora, ojo a los problemas. Ahí comienzan a aparecer cosas que a veces la gente no piensa. Si vemos en el 2019, el año pasado, hubieron 312 días del año que fuimos, la gente los llama 100% renovables. Pero lo que pasa realmente en el comportamiento de Costa Rica es que esos días no es que el país sea 100% renovable. Especialmente con las energías renovables, usted no se tiene control de ellas, ¿verdad? Y hay que aprovecharlas así como se vienen. Hay viento, sol, sol, agua, agua. Entonces, en esos 312 días del año, realmente Costa Rica fue, por decir un número, ciento y algo más por ciento renovable. Y ahí es donde empiezan a darse características del aprovechamiento de las energías renovables que hay que ir manejando. Porque cuando estás trabajando con energías renovables y tienes un porcentaje tan alto de penetración, sobra energía renovable. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Y tenés que empezar a aplicar otros recursos, almacenamiento, limitación de renovables, vender energía, etcétera, gestión de la demanda, que se están aplicando a nivel mundial para ir controlando esos excedentes de energías renovables, que pueden ser que se den de día perfectamente, o pueden ser que en los momentos en que las renovables están dando mucho y hay poca demanda, ¿verdad? En la madrugada especialmente se da mucho ese factor. Tenemos energía renovable muy fuerte, variable, pero puede ser que no haya quien la consuma. Puede ser que no haya dónde guardarla. Puede ser que no haya dónde venderla. Puede ser que no haya líneas para transmitirla hacia otros países. Y esas son todas las cuestiones del contexto centroamericano que también se pueden dar dando, ¿verdad? Otra cuestión es que en el caso de Costa Rica estamos interconectados con los otros países de Centroamérica, que vamos a verlo en algunas filminas, pero eso también implica de que siendo unos países tan pequeños y juntos, cuando Costa Rica tiene recursos renovables en amplitud, probablemente los otros países sin duda tienen recursos renovables para mí también aprovecharlos. Vamos a cambiar. Ya. Ok, pero hay que tomar un poco de contexto. Estos son los datos que la CEPAL publicó para el 2018. Eh, Todavía no han publicado los datos 2019, relativamente es bastante frescos esos datos, ¿verdad? Pero vean, comparemos a Costa Rica ante Centroamérica. Y es que esto es importante porque una vez alguien dijo, bueno, es que Costa Rica tienen suerte. De ahí les llovió mucho aprovechamiento de recursos naturales. Y sí, hay una parte de que no se puede negar que es la madre naturaleza que nos ayuda, ¿verdad? La madre naturaleza ahí nos mandó agua, nos mandó lluvia, nos dio viento. Hay ciclos donde, por más que tengamos mucha generación, no hay agua y se complica. Pero si vemos solo el 2018, y esto es una tendencia que se puede repetir hacia atrás, podemos ver que Costa Rica fue un país que invirtió en el aprovechamiento de energías renovables desde hace mucho tiempo. Y podemos ver cómo a diferencia de los otros países que están a la par de Costa Rica y que comparten mucho sus recursos, sus bendiciones y de nuevo estamos muy cerca, tienen porcentajes de generación renovable todavía más bajos. Y hay gente, sabemos, ¿verdad? Hay países que han adoptado el gas natural, hay otros que han optado a utilizar carbón, pero Costa Rica fue un país que decidió irse por la línea de energías renovables. Y va vamos a los puntos claves, justamente. El meter energías renovables, y especialmente variables, implica que hay que ir entendiendo lo que tenemos y administrándolo. Vamos diciéndolo directamente, el viento va y viene, no lo podemos almacenar. En un país como Costa Rica, el viento se va en todo el país al mismo tiempo. Hay viento en todo el país y no hay viento. ¿No? La dispersión geográfica es uno de los aspectos que ayuda a la integración de renovables. Y en el caso de Costa Rica no lo tenemos. El sol, obviamente, depende de la nubosidad. Pueden pasar nubes, tormentas, que son cosas que se forman muy rápidamente en nuestro país. Igual las lluvias, ¿verdad? En el caso de Costa Rica somos un país muy delgadito. Entonces, si llueve o si se ven que vienen nubes cargadas de agua, bueno, hay que ver en los radares, ir a caer en tierra, ir a caer en la cuenca que ocupamos, etcétera. Todas esas son las cuestiones que hay previendo. Pero como decía, pueden ver aquí de que la integración de energía renovable en Costa Rica fue una elección y se refleja si nos vemos contra los otros países.
Y de nuevo, los países de Centroamérica no es que están queditos y que les gustan estos números. Ellos también están trabajando fuertemente para la integración de más renovables, si son cosas que tienen dentro de sus planes. Si vemos qué pasó el año pasado, vemos que en el 2019 la capacidad instalada de Costa Rica era 3.5 gigawatts. Porcentaje, en términos porcentaje, vean que el 65% de esa capacidad instalada eran plantas hidroeléctricas. Costa Rica tiene muchas plantas hidroeléctricas, pero ahorita vamos a hablar de las características de ellas. Tenemos 7.3% de capacidad instalada teniendo plantas geotérmicas, aprovechamos el calor. Es una energía muy buena, muy base que ahorita vamos a explotar, comentar y caracterizar las energías que tenemos aquí. El viento, también el viento en el caso de Costa Rica es muy ventajoso, porque vamos a ver que Costa Rica tiene dos estaciones, la estación lluviosa y la estación seca. O sea, cuando no hay seca, todo ese montón de 65% de hidroeléctricas se ve comprometido, pero gracias a Dios, esa es la estación seca, es cuando hay viento. Biomasa, en el caso de Costa Rica, tenemos el aprovechamiento del bagazo, de, digamos que productos o subproductos de la caña de azúcar, que se utiliza para biogeneración. Generación solar tenemos muy poco realmente, hasta últimamente se están dando algunas integraciones de plantas pequeñas todavía. Y podemos ver que tenemos 13% de plantas térmicas. Ahora vamos a ir diciendo cosas. Vean que aquí la demanda pico máxima del país fue 1.71 gigawatts. Entonces vamos a ir quitando mitos, porque ocupamos que esta presentación sea también aclarar cosas. Estas energías que tenemos aquí no son firmes, no son constantes, no se pueden utilizar todo el momento, dependen del recurso. Si bien tenemos 3.5 gigawatts instalados, esos 3.5 gigawatts instalados no se pueden utilizar cuando nos da la gana. Como ya les dije, hay días en que todo el parque eólico no sirve porque no hay viento. Y pueden tener una turbina eólica instalada ahí, pero si no hay viento, no hay viento. Tenemos plantas hidroeléctricas, pero el gran porcentaje de plantas hidroeléctricas que tenemos en Costa Rica son lo que se llaman plantas filo de agua. O sea, que no tienen mucha capacidad de almacenar agua o nada. Y entonces, ¿qué pasa? Si no llueve, no generan y podríamos tener un 65% de capacidad instalada, pero no se puede dar. Las plantas térmicas, como vemos, es un 13%. Pero en Costa Rica, gracias a Dios, y como vieron en los datos que mencioné al inicio, el uso de generación térmica ha sido utilizado muy poco en los últimos años. La generación térmica no se utiliza como para atender la demanda como en otros países, no es en el día a día. Solo se utiliza en ciertas épocas específicas del año y cuando inclusive no se ha podido optimizar importando recursos de otras regiones. Ahora, entonces veamos, esto es lo que tenemos instalado, como quien dice lo que tenemos comprado, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no se puede decir que hay una gran sobreinstalación por la capacidad instalada respecto a la demanda pico, ¿verdad? Porque, de nuevo, muchos de estos recursos no generan simultáneamente, sino dependen de la energía que tengan. Si pongo que se gastó en energía, vemos que el 69% fue hidroeléctrico, el 13% fue geotérmico, 15% fue eólico, biomasa 0.7, eólico fue 0.86 y lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Esa gran capacidad instalada de energía térmica se usa muy poquito en el año, 0.85% de la energía del año. Porque, de nuevo, en Costa Rica la integración de energía renovables nos permite que el térmico solo se utilice en algunos momentos y poco. Es un respaldo, de nuevo, pero un respaldo necesario. Y ahí es importante también aclarar que no hay que satanizar la energía térmica. La energía térmica son energías de respaldo, se ocupan. Si no estuvieran ahí, podrían comprometer la seguridad energética. Vamos a ver que el ICE en Costa Rica utiliza otras estrategias renovables para el aseguramiento de la seguridad energética, pero la energía térmica no es un pecado, no es algo que tenemos que satanizar. Obviamente, hay muchas metas de que lo utilicemos lo menos posible y eso se puede lograr, pero la realidad es que es un respaldo que está por ahí y probablemente en la evolución del tiempo se vaya a requerir menos conforme se desarrolle con mayor nivel el almacenamiento de energía, con mucha capacidad de energía, a llevar opciones, jugar con el mix de generación también crea reducción de esa dependencia. Pero el punto es que en la condición tecnológica actual de Costa Rica es un participante más y hay que respetarlo, al igual que todos. Hay que saber cuáles son sus características y saber aprovecharlas con ese conocimiento. Si vemos un poco la producción de energía de Costa Rica,
en los últimos años, bueno, bastante años, allá en el 90 hasta el 92, pueden ver cómo Costa Rica por supuesto, ir creciendo en la atención de su demanda, mayor consumo de energía. Pedro ha ido introduciendo nuevas fuentes de generación, principalmente renovables. Y hemos tenido épocas fuertes, como les decía, 2014, 2013, donde ven que hubo una gran producción de energía térmica, pero en términos generales, e inclusive esos años, Costa Rica fue un líder igual, con mayores, vamos a ver, así, a memoria gruesa, me acuerdo creo que 89%, 88% de energías renovables, creo que hubo un año. Aún así, para esas épocas y a nivel mundial, tener tanta energía renovable son hitos importantes. ¿Y qué es la cuestión? Volviendo, la integración de energías renovables no es como nada más mete la energía y se consume, ¿verdad? En los sistemas de potencia ocupamos tener una cuestión que se llama un balance carga-generación. Si tenemos ese balance de la carga, lo que se consume más lo que se genera en cada instante de tiempo, mantenemos la frecuencia, ese dato que siempre manejamos, es lo que hay en los tomacorrientes de 60 Hz. Y eso es lo que ocupan los motores, la electrónica para operar, es un elemento que estandarizado que define la calidad en cierta forma. Si en Costa Rica no somos cuidadosos y metemos un montón de generación renovable y no hay nadie que la consuma, ¿qué es lo que va a pasar? La frecuencia comienza a subir. Eso quiere también indicar que vamos a empezar a sacar energía fuera del país porque hay excedentes y eso afecta tanto a nosotros como a los otros países de la región. Y como vamos a ver también más adelante, eso es un factor que también hay que considerar. Costa Rica está interconectado, participa con otros, junto a otros países en la operación eléctrica y tenemos que cuidarnos de forma integrada. Ahora, veamos más o menos cómo están los recursos y aquí vamos empezando a decir cosas que son importantes. Primero que todo, bueno, este es el mapa del país. Vemos que hay un gran clúster de generación en la parte norte, ¿verdad? Donde tenemos la geotérmica, ahí está casi todo el eólico, el solar. Tenemos plantas hidroeléctricas cerca del Valle Central, que es esta zona de aquí, donde está el mayor punto de consumo de energía. Y tenemos plantas térmicas en ciertos puntos, pero principalmente cerca de los puertos para abastecimiento de combustible, ¿verdad? Vemos que en el caso de Costa Rica la energía principalmente se genera en la parte norte y tiene que ser transmitida por estos corredores de transmisión hasta el Valle Central donde se consume. Ahora, yo dije 60 y, ¿qué era? Que dije 65% de la capacidad instalada son plantas hidroeléctricas, pero en Costa Rica no todos son una gran bendición. Como decía, hay un gran porcentaje de plantas hidroeléctricas que tienen capacidad de embalses muy bajas, menos de un día. O sea, pueden guardar agua por un día, por unas horas, etcétera. En Costa Rica solo hay 4 embalses grandes que podemos almacenar agua. El embalse Arenal, Pirís y Yo Cachí escuché y el embalse que Reventazón. había una El embalse Arenal es que está ahí, es el oreja, único con una capacidad de buena guardar agua de un idea. año a otro. O sea, esa es la caja fuerte del agua que guardamos todo el invierno y luego en el verano, cuando viene la época seca, liberamos toda esa agua para producir energía hidroeléctrica y es nuestra gran fuente de almacenamiento de energía. Luego tenemos los embalses de Pirrís y Cachí que tienen capacidad, digamos, mensual y el embalse de Reventazón que digamos que llega en la capacidad, digamos, semanal, en orden de días. ¿Ok? Entonces, el administrar esos grandes embalses donde podemos guardar agua va a ser un factor crítico para la integración de energías renovables en Costa Rica. Es uno de los factores de éxito y que se maneja con mucho cuidado, ¿verdad? Porque de nuevo, aunque tenemos el térmico, la idea es aprovecharlo a lo mínimo, mantenerlo renovado, aprovechar los recursos y jugar con ellos. Otra cosa que es importante es que vean que lo que les hablaba, la poca dispersión geográfica, vean que en las plantas eólicas casi todas están en la zona norte del país y están muy cercanas entre ellas. Obviamente todos los desarrolladores de plantas eólicas buscan los mejores vientos y terminan estando las plantas eólicas entre ellas. ¿Por qué nos va a importar eso? Porque como decía, al estar las plantas eólicas tan juntas, es como si fueran una mega planta eólica única que cuando se va el viento en todas. Y aunque inclusive estas que están alejadas a ciertos kilómetros, cientos de kilómetros, con poder ser el país tan chiquito y tan delgado, cuando se va el viento en el país, estas se van juntas, pero al final todas van a terminar perdiendo la generación de forma muy simultánea. Veamos un día típico ay, perdón, de la época seca. Entonces, como les decía, cuando viene la época seca, baja la producción de las plantas hidroeléctricas
y se dan esas cuestiones. Eh, Se baja la producción de plantas hidroeléctricas. Mucha de esta planta gráfica que vemos ahorita es generación de hidro, pero de las plantas que tienen embalse. Pero todas las filas de agua pequeñitas se complica porque no tienen agua que almacenar. En la época seca vemos que la generación de viento es muy importante y suele ser muy constante y eso es muy ventajoso. La generación geotérmica, como les decía, es una generación base. Vean que esto constante, las plantas geotérmicas operan casi que las 24 horas, todo el año, en todo momento. Es como el equivalente a generación nuclear en otros países, solo que renovable. Aquí a veces tenemos incluso a veces algunas condiciones complejas. Si la demanda baja mucho en Costa Rica en las madrugadas, puede ser que la geotérmica más la eólica más la generación hidroeléctrica, que sea difícil de controlar, a veces complica la atención de el control de la demanda en estos puntos porque podemos tener excedentes. Entonces, a veces pasa eso en la condición típica de verano. Entonces, vean de nuevo, la curva de demanda típica de Costa Rica es baja en las madrugadas, ¿verdad? Hasta las 3 de la mañana. Viene un pico de desayuno, pico de mediodía, donde todo el mundo comemos, la tarde, y luego viene el pico de consumo y inicios de luminarias, y ya luego decrece. En la época seca, un día crítico es cuando ya se está finalizando el verano, ya los meses más avanzados, puede ser en abril, en marzo, ya bastante avanzado el verano en la estación seca. ¿Y qué es lo que nos sucede? Hay menos agua que se puede aprovechar en las plantas que tenemos, el viento comienza a irse y se puede ir por días, semanas, etcétera. La generación con biomasa se ha gastado todo lo que se diera biomasa y entonces el país tiene dos opciones, o utiliza las plantas térmicas, como en esta gráfica donde se aplicó las 24 horas, y si puede, trata de comprar energía para optimizar los costos de operación en el mercado eléctrico regional. Pero bueno, esos son los días que se suelen a pesar. Entonces, ven lo que les decía también, es un punto muy importante, ¿verdad? No se puede depender solo de generación eólica. A veces hay gente que dice eso, porque justamente en Costa Rica ya pasa y pasa casi que todos los años y varias veces, hay momentos en que hay cero viento total en el país, entonces no podemos depender de la generación eólica. Hay que tener otros recursos, hay que respetarlos, hay que saber que eso puede ocurrir y que todo se puede balancear. En la época lluviosa, esto es un día típico, podemos ver que hay poco viento. Esto negro es una franja de excedentes. Tenemos tanta generación hidroeléctrica en todo tipo de planta, con embalse y sin embalse, que podemos vender y como pueden ver las 24 horas. Entonces, eh, en la época lluviosa es cuando normalmente se le presentan a Costa Rica excedentes y donde, como les mencioné a veces son más del 100% renovables, porque nos sobra energía renovable, no sabemos ni dónde colocar tanta energía renovable. Porque es un día que no hay viento, pero hay años y hay condiciones que hay lluvia, hay viento y tenemos todos los recursos no controlables. ¿Y qué hacemos? Lo que les decía, cuando hay excedentes, ¿qué hacemos? Tratamos de venderlos. Obviamente aprovechamiento nacional. Eh, si sobra energía todavía, se trata de vender a Centroamérica, pero a veces los otros países no ocupan recursos en estas épocas, o no hay forma de pasar la energía por otro país porque tiene limitaciones en su transmisión y sigue sobrando energía. ¿Qué hacemos? Guardamos toda la energía que podemos en los embalses y se sacan de operación todas las plantas que tienen embalse, pero ya vieron que solo tenemos cuatro que tienen embalses grandes y no son tan grandes, solo uno tiene capacidad entre años. Entonces ahí también se nos complica. Y si bien a nivel tecnológico, a nivel mundial, está avanzando lo que son las baterías y están ya baterías muy grandes, todos esos costos no dan para las operaciones que nosotros ocupamos. Pero sin duda, y les recomiendo, monitoreen el almacenamiento de energía. Es una tecnología que está avanzando muy rápido y va a transformar mucho la operación. Ahora, como decía, Costa Rica no está aislado, está interconectado con toda Centroamérica. De hecho, estamos interconectados desde Panamá hasta México. Me gusta mucho hablar de esto, es decir, una frecuencia, porque así es. Como somos países interconectados, lo que se llama de forma sincronizada, la frecuencia que tenemos en Panamá es la misma que se mide en los tomacorrientes de Costa Rica hasta México, todos. Y si algún país no puede cumplir con ese balance carga-generación que vimos antes, eso nos impacta a todos. El mercado eléctrico regional, y aquí se pueden ver las interconexiones de los países, va desde Panamá hasta Guatemala.
Eso es lo que se llama el mercado eléctrico regional y estaba amparado en sistemas legales y tratados, etcétera. Adicionalmente, el sistema eléctrico mexicano se interconecta con Guatemala. Entonces, aunque no somos, en México no es parte del mercado eléctrico regional, eléctricamente funcionamos como un solo circuito, una gran red, desde Panamá hasta México. Hay un proyecto que busca interconectar Colombia con Panamá, pero eso todavía está en desarrollo. Entonces, es un sistema longitudinal porque es una gran cadena de sistemas interconectados, ¿verdad? Y lo otro que vemos es que hay 6 mercados. Cada país se maneja independientemente, atiende su demanda. Y luego lo que hace en el mercado eléctrico regional es lo que le sobra o le falta, o lo que quiere optimizar, lo coloca al mercado eléctrico regional. Entonces, ahí viene una de las restricciones que tenemos Costa Rica actualmente. Digamos, si el mercado centroamericano que se llama es un mercado de day ahead, del día siguiente. Entonces, hoy Costa Rica, más o menos a mediodía, tiene que ofrecer todo lo que va a tener Costa Rica para vender mañana a las 24 horas. Y en lo que son pronósticos de energías renovables, eso es una ventana de tiempo enorme. Más de 24 horas, ya los errores de pronóstico meteorológicos van creando errores muy grandes. Entonces es una gran dificultad y una cuestión que inclusive se hablaba mejorar en el mercado eléctrico regional. Es un mercado que eh, afronta ciertas complejidades en lo que es pronóstico para energías renovables variables y solo corre una vez al día, como estaba diciendo. Entonces se está hablando de mejorarlo, hacerlo más rápido. En otros países del mundo hay mercados que van muy, muy rápido, entre interhorarios, horarios. Y esa es una cuestión que estamos trabajando todos los países para ver cómo podemos integrar más en las energías renovables y aprovecharlas. También como referencia a nivel regional hay 2 autoridades. Está la CRIE, que está ubicada en Guatemala, que es como el regulador centroamericano, y en El Salvador está el ente operador regional. Es como un supervisor de los centros de control de cada país que tiene. Ya les dije, yo trabajo en el CENSE, el Centro de Control de Costa Rica, el que vigilamos que en Costa Rica todo está seguro. Pero tenemos un Big Brother, como quien dice, allá en el ente operador regional que vigila que todos los países nos estemos portando bien. Ahora, entonces, si la integración nos ha ayudado y nos brinda estabilidad y un montón de cosas, ya vimos que tiene ciertas limitaciones para lo que es la gestión de energías renovables. Y entonces ahí va lo que yo les decía. El administrar los embalses que Costa Rica tiene ha sido, a criterio personal, el factor de éxito. Porque de nuevo, tenemos un gran embalse arenal que se programa durante todo el año. Cada año se hacen estudios para decir, bueno, el embalse arenal lo voy a usar de esta forma, lo gasto, lo gasto, lo gasto, generando energía un montón, y a partir de cierto momento guardo agua y la utilizo el año que sigue. Eso ha sido un factor. Los otros embalses medianos se utilizan como reservas de seguridad energética. Ellos se encargan de guardar agua para cuidar y atender esos momentos en el que el viento se va. Ellos se encargan de guardar agua para emergencias, de que una planta se disparó. Y ese manejo centralizado, administrado que hace el Centro de Control de Energía es un factor de éxito sin duda. Aquí podemos ver una gráfica justamente de la proyección del embalse arenal para 2020. Entonces, como les decía, vean que aquí están las semanas del año. Más o menos para la semana 23, el embalse arenal debería llevarse a su zona proyectada mínima, más baja y luego recupera. Claro, y es una cuestión, es una ciencia de que no es exacta, ¿verdad? Esto es la banda donde se puede operar ese embalse o se proyecta dependiendo si llueve mucho o poco. Porque Costa Rica lo que hace es unas proyecciones basadas en las series hidrológicas históricas. Entonces, el aprovechamiento del embalse arenal, que es el embalse a mayor capacidad, el embalse anual, es algo que se estudia y se programa. Vean cómo se comportan las plantas filo de agua, lo que les hablaba, y esto es el factor de plantas, es como quien dice qué tanto se aprovechan. En la época seca, el factor de planta comienza a caer mucho, se mantiene muy bajo, y es en la segunda parte del año donde comienzan a generar más porque suele llover. Si vemos las plantas eólicas, el factor de plantas al revés, que es lo que les decía, y escogí estos años porque son como más típicos, porque a veces se mezclan, inclusive. Pero ven que las plantas eólicas en Costa Rica, porque utilizan los vientos alisios, generan fuertemente en la parte seca y luego dejan de generar, pero eso es la parte en que llueve, entonces se complementan. Y eso es parte también de la integración de renovables que hay que aprender a saber. Los recursos tienen ciertos patrones y hay que saber interpretarlos, utilizarlos y respetarlos. Ahora, veamos unos casos justamente que lo que les decía, el viento no es constante siempre. Y si hacemos unas ventanas de tiempo, vemos estas cuestiones. La primera parte del año, lo que les decía, que es la parte de mejores vientos.
Entonces, en Costa Rica puede pasar como este gráfico a la derecha, que es enero del 2017, donde ven que casi 4 días no hubo viento. Todas las plantas eólicas del país no servían, estaban fuera de servicio. Y esto se puede dar porque hay mucho viento, sobre viento, y las plantas se protegen y se disparan, porque en Costa Rica pasa eso. A veces hay tanto viento que las plantas eólicas se desconectan para protegerse de ellas y puede pasar esto. O puede ser que no haya viento simplemente. Aquí tenemos un ejemplo de Semana Santa del 2017. Veníamos con viento casi al máximo y ¡pum! Un montón de días, 4 días seguidos, cero viento en Semana Santa. Y ya en abril, que está avanzado el verano, entonces ya esos sustos son donde hay que aprender y tener respeto, hay que tener buenos pronósticos, es una clara integración de eólico, buenos pronósticos, pero hay que tener el respaldo, y ahí donde estaba el agua que les dije que está almacenada para los embalses de emergencia para atender esta variabilidad. La variabilidad también puede ser de horas. Ven aquí que venía generando y pum, se fue la energía eólica y volvió. ¿Y qué pasa si en este momento que se fue la energía eólica, yo tengo un mal pronóstico y arranco una planta térmica? Pues hay plantas térmicas que una vez arrancadas no se pueden apagar, hay que utilizarse 8 horas, un día, etcétera. Entonces, de nuevo, si yo tengo almacenamiento en hidroeléctrica, yo podría respaldar esto y puedo jugar. Y las rampas son tanto negativas como positivas, como se pueden ver en esta gráfica. Entonces, la variabilidad eólica es fuerte. Eso fue lo que dije. En las plantas solares, es una planta de Omega que hay en Costa Rica. Podemos ver 3 días seguidos, un día que generación eólica muy linda, un día que hubo nubes pasando y se ve muy feo las variaciones, y otro día que también hubo variaciones. Entonces, esto es lo que pasa con las energías fotovoltaicas. Por supuesto, son esos datos de una planta, pero de nuevo, ahí son de los factores de dispersión geográfica, ayuda justamente a la integración de energías renovables y es un factor de que como operadores eléctricos buscamos fomentar. ¿Qué cosas ha hecho el Grupo ICE para ayudar también a la integración de energías renovables? Porque como les dije, tenemos excedentes, ¿verdad? Eh, con más de 312 días 100% renovables, hay días que somos extra renovables. Entonces, ¿qué hace el ICE? El ICE trata de vender esa energía, trata de almacenar esa energía, trata de aprovecharla a nivel nacional. Y una de las líneas de éxito que se está dando es la electromovilidad. En Costa Rica, el gobierno y el ICE están fomentando fuertemente la electromovilidad. Pueden ver cómo el ICE en esta foto compró 100 vehículos eléctricos y desplegó una gran red de carga. Muchos de esos, bueno, de esos 110 cargadores semi-rápidos, bueno, eran para los carros dentro de nuestros planteles, pero Costa Rica ya es reconocido a nivel latinoamericano, especialmente como un líder en la integración de cargadores, inclusive rápidos. Se espera instalar próximamente 28, que fue mencionado en los medios de comunicación, pero ya somos como el tercer país en cantidad de vehículos eléctricos, arriba de los 1.000 vehículos eléctricos a nivel nacional, creciendo rapidísimo, con una red de recarga desplegada a nivel país que permite prácticamente trasladarse en todo lado. Y esto así se está volviendo otro de los iconos de Costa Rica. No solo somos el país de las energías renovables, de hecho, ya algunos lo habrán notado, pero se está hablando también de la integración de electromovilidad porque estamos aprovechando esa energía renovable. Si es que nos sobra, ¿cómo no vamos a aprovechar para electrificar nuestra flota vehicular? Es una tendencia natural y de ganar y ganar. Ahora, ya casi llegando a las últimas filminas para tener oportunidad de preguntas, la generación distribuida está creciendo en el país, anda en el orden de 45 megawatts, y es una oportunidad y un reto. Oportunidad porque sin duda la generación distribuida viene. La generación distribuida tiene varias cosas que los operadores, los entes de distribución pueden aprovechar para mejorar la calidad, pero estamos hablando que ya el país es casi 100% renovable, ¿verdad? Entonces, como que entre por crear un país más renovable es una cuestión que hay que discutir. Y además, obviamente, se ocupa que entre en condiciones favorables para que no golpee las empresas distribuidoras y que sea que haya una armonía e integración, que haya reglas justas, ¿verdad? Porque sin duda, de nuevo, la generación distribuida tiene oportunidades, pero hay que integrarla de una forma coordinada y justa de que todos los costos sean reconocidos. Como decía, estamos promoviendo la electromovilidad para aprovechar las energías renovables, ya lo mencioné, hay muchas oportunidades, es una tendencia mundial. Y estamos hablando de promover la electrificación de otros sectores. En lo que son calderas eléctricas, ¿verdad? Hay calderas que utilizan combustibles térmicos para calentar, pero hay calderas eléctricas que trabajan con electricidad y ahí también hay un gran potencial que se puede apoyar. Es demanda, ¿verdad? Es descarbonización y el país sin duda está apuntado en la descarbonización. También a nivel mundial están los edificios Dale, inteligentes, Loisa. demandas interrumpibles, el consumidor. Vean que muchas de estas cosas son del lado del consumidor. Ya no es el que paga nada más. Ahora el consumidor
para la integración de renovables tiene que ser más inteligente, proveer más servicios. Y aquí en Costa Rica ya comienza a verse ese efecto. Bueno, ya les había dicho también a nivel regional hay varias oportunidades de que tenemos que trabajar, pero que sin duda podrían mejorar la integración de renovables, mercados más rápidos, mayor capacidad, robustez. Hay varias cositas ahí que podemos hacer. Y como les decía, en una filmina nada más de 30 pies, así, quería comentar, aunque no estaba en el plan, pero recientemente justamente otros amigos de la IEEE me pidieron una charla sobre el impacto del COVID y yo dije, bueno, aprovechemos a los compañeros del Tecnológico de Costa Rica y el UCR para hablar de eso. ¿Qué ha estado pasando en Costa Rica por el virus COVID? Lo mismo que se ha visto a nivel mundial, ¿verdad? Como dicen, esto es un fenómeno humano, ¿verdad? Es una contingencia humana y ha provocado que las poblaciones a nivel mundial se hayan retirado de sus casas, ¿verdad? El distanciamiento eléctrico que es muy importante y ojalá que todos ustedes estén en sus casas, se mantengan salvos, mantengan el distanciamiento social y dentro de ese contexto, bueno, la industria ha parado, el comercio ha parado, lamentablemente, obviamente tiene impacto. Eh, y el impacto a nivel de sistemas eléctricos ha sido que los países están consumiendo mucho menos energía. Aquí podemos ver las curvas de semanas anteriores y la semana actual y pueden ver cómo la curva es completamente más baja, ¿verdad? Inclusive ya no está el pico de las 6 de la mañana que consumíamos un montón de potencia. Y esto se ha visto en todos los países de Centroamérica. A tanto a nivel mundial como en centroamericano ha habido casos donde el consumo de energía ha bajado un 25%. Entonces, en el caso de Costa Rica, eso no nos impacta mucho, porque, de nuevo, particularmente estamos ahorita en la época seca. Entonces, realmente esa disminución lo que hace es que importemos menos, que utilicemos menos recursos térmicos, ha sido ventajoso. En otros países sí ha sido un poquillo más complejo porque ha impactado mercados eléctricos que existen y entonces hay empresas que no están vendiendo energía y eso les impacta en flujos de caja, al igual que nos pasa con los hoteles, restaurantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí es lo que pasa. Pero de seguridad no hay ningún problema. Una cosa que se ha presentado en otros países, pero no en Costa Rica, es que como la demanda baja, se dan excesos de potencia reactiva, las líneas de transmisión están descargadas. Entonces el voltaje de la red de transmisión se sube un poco. Pero con las medidas estándar que tiene Costa Rica no había ningún problema en ese sentido. Otros países en Centroamérica, por ejemplo, sí han tenido que conectar reactores, desconectar líneas de transmisión y tomar medidas, pero nada severo realmente. En Costa Rica, la disminución de la energía por días energía, en el peor de los casos llegó a un 10%, pero se ha mantenido realmente cerca del 5% de la energía. Entonces, de nuevo, una disminución de la energía, pero nada que nos afecte. En lo que es energías renovables, este año vamos súper renovables, entonces no nos ha impactado, ¿verdad? Más de lo que ya les dije. En otros países sí se han fijado un poquito más en los factores ambientales, porque por ejemplo Estados Unidos ya está acercándose el verano, también Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, es una cuestión que a veces se discute en los foros de que ustedes ven. Y como decía, el elemento más crítico de las empresas eléctricas es su personal. Ahí es donde hay un gran riesgo. Por ejemplo, esta es una foto del Centro de Control de Energía del ICE, el CENSE. Y lo que pasa es que los centros de control, las plantas de generación tienen personal muy especializado, que es el que se encarga de evitar que haya un apagón, pero es personal muy limitado. Entonces, las medidas que se han tomado a nivel mundial en empresas eléctricas han sido principalmente evitar perder, perdón, todo ese personal crítico y limitado que tenemos. Y entonces distanciamiento social, teletrabajo, medidas de higiene, etcétera. Una de las cosas que algunos operadores en Nueva York, en Colombia, donde más, en varias partes de Estados Unidos ya están implementando es lo que se llama aislamiento del personal crítico. En este caso, como no queremos perder los operadores, porque como ustedes ya saben, si uno se enferma, hay que aislar todos los que han estado con ellos porque son sospechosos de estar contagiados y son periodos de 15 días. Entonces, si tenemos un caso, tenemos el riesgo de perder por 15 días un gran número de personas. Entonces, una de las medidas que se tiene lista, que es una técnica mundial, es que si se siente que el virus está avanzando muy agresivo o está poniendo en riesgo la disposición de personal, lo que se hace es que de ese personal crítico se aísla, se lleva a un sitio y donde no tengan contacto con nadie, de forma que no se contagie, ¿verdad? Que se llama aislamiento personal crítico. Y eso es de nuevo una cuestión que ya otros centros de control de otros países ya lo están implementando. Gracias a Dios en Costa Rica los números han estado muy controlados gracias a la colaboración de las personas y no hemos tenido que llegar a ese momento. Y bueno, a mí me gusta terminar como el pura vida, ¿verdad? Porque somos ticos y así nos pueden conocer más otros
amigos de la región como los que nos acompañan hoy. Entonces, no sé si manejamos las preguntas entonces que hayan mandado al chat para ir atendiéndolas. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Ahorita en el chat, bueno, les voy a pedir a los compañeros las preguntas que tengan comentarios, por favor, las coloquen en el chat para abrir este periodo de preguntas. Mientras participan los asistentes, de parte, bueno, del capítulo, me gustaría hacer un par de preguntas. Eh, Respecto al mercado eléctrico regional que nos comentó, eh, me gustaría saber cómo se manejan las tarifas o los intercambios energéticos dentro de toda esta red centroamericana, o quién las regula, y cómo funciona esto. Si igualmente es el CRIE o el ente operador regional el que maneja las tarifas o el intercambio. Sí, bueno, es un mercado, ¿verdad? Realmente el ente operador regional es un supervisor y la CRI es como la de CEP, un regulador. Entonces, vamos a ver, en el mercado eléctrico regional, de una forma muy simplificada, vamos a decirlo así, como decía, cada país primero atiende su demanda. Digamos, Costa Rica, lo primero que hace Costa Rica es decir, bueno, tengo mis plantas nacionales y este es el consumo nacional. Y utilizo mis plantas para que mi país tenga la energía eh, que requiere. Cuando yo hago ese match, luego digo, bueno, ahora, vamos a ver, puede ser que en Centroamérica haya una planta térmica que sea más barata que mi planta térmica. Entonces voy a hacer una oferta de que quiero comprar cierta cantidad de energía a cierto precio. O el otro caso que puede pasar es, hoy me va a sobrar energía porque ayer llovió un montón y está esta cosa que llueve por todos lados. Hay un temporal. Voy a vender tanta cantidad de energía. Entonces, todos los días el CENSE hace ese cálculo, cuánta energía puedo optimizar o puedo vender, y la oferta a, a Leo, vamos a ver, la sube a una plataforma de LeoR, donde LeoR captura todas esas ofertas y, vamos a ver, requisitos que tienen los países y comienza a cazar el mercado. Entonces, LeoR realmente no pone precios, lo que hace es que organiza todas las ofertas, ¿verdad? Ve que todo sea seguro y dice, bueno, esta gente ofreció esto, estos eh, ocupan comprar esto y se casa el mercado y ya eso es lo que se ejecuta el día siguiente. Y eso es. Ok, perfecto. Miguel Hernández le pide si podría extender un poco más información sobre algunas proyecciones que tenga el CENSE en temas de generación distribuida, particularmente la solar, que se pone como muy de moda. Bueno, el CENSE como tal no es el ente responsable de hacer proyecciones de planificación, pero esa es otra área del ICE. El CENSE hace ciertos estudios operativos con una visión de 5 años. La visión que tiene el CENSE es que la energía distribuida o fotovoltaica, como decía, es una tendencia, es algo que va a seguir creciendo. Eh, y bueno, creemos que es un actor que hay que regular, que hay que integrar de una forma responsable y que puede ir apareciendo de nuevo. Tiene sus oportunidades. A nivel personal, considero que hay muchas mejoras regulatorias que hay que hacer para una integración más armoniosa, pero sin duda, de nuevo, es un actor que ya llegó y va a seguir avanzando y hay que buscar la forma coordinada y adecuada para ir integrándolo. Como tener una proyección de un valor, realmente como te decía, nosotros no manejamos un valor, entonces no tengo un valor en megawatts, solo sé que va a seguir viniendo sin duda, y más con la integración de baterías y otros recursos que van a seguir apareciendo. Ok, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Kevin Salazar. Nos pregunta si el ICE en general, me imagino que contempla la futura demanda de un proyecto o del proyecto del tren eléctrico que se está construyendo en el país. Y también me gustaría agregar a la pregunta de Kevin si al igual el ICE o el CENSE proyectan o buscan adherir nuevas plantas generadoras de energías renovables
aún con el excedente instalado, que es totalmente necesario, como usted nos comentaba, en el país, si existe proyectos aún que quieran contemplar esta futura demanda. Sí, ahí, bueno, vamos de nuevo dos cosas de nuevo. Justamente dentro del ICE hay un área que se llama Planificación y Desarrollo de Energía, que es el área oficial respecto a estos elementos de planificación. Ellos generan lo que se llama el el plan de expansión de la generación y a futuro, en los siguientes años, no se vislumbran prácticamente más plantas hidroeléctricas, perdón, plantas de generación ICE. Acaba de entrar recientemente la planta Pilot 2, pero en los siguientes años prácticamente, y si no me equivoco, viene una planta solar que se llama Valle Escondido, que se había licitado hace mucho tiempo, la planta geotérmica Boringen, y prácticamente eso cubre los siguientes años. Como decía, dado la instalación de no renovables, el ICE no tiene grandes planes agresivos para la integración de plantas renovables variables grandes, y obviamente tampoco térmicas, ¿verdad? Entonces las siguientes plantas que siguen es prácticamente esa Borinquen por bastantitos años. Creo que no es un dato que tenga en mano, pero que así me piden así de golpe, si no me equivoco, hasta el 2026 o el 25-26 no hay más plantas renovables, como decía, más que esa geotérmica, porque hay bastantes recursos. Ahora, por una cuestión de ley, las empresas distribuidoras también podrían instalar plantas para atender a su demanda y podría ser que ellas sí tengan planes de integración de renovables. Eh, ¿Y cuál fue la otra que me dijiste? Perdón, vos me dijiste una por tuya. Ah, lo del tren, perdón, se me olvidó el tren. Eh, la demanda del tren eléctrico es, de nuevo, como el CEN se ve los siguientes 5 años, es la demanda de los 5 años es la que yo manejo. En el último plan de expansión, si no me equivoco, todavía esa carga no estaba contemplada. Pero sin embargo, por los recursos de generación que tenemos, Señora, personalmente no veo que sea un problema para la integración. Realmente, como decía, estamos en un momento en que el país está muy bien de recursos, un no, momento donde, como vieron, estamos promoviendo la descarbonización y tener carga eléctrica que promueva la descarbonización es genial. Eh, Calderas, vehículos, tren eléctrico son cosas que ayudan mucho al país y, como decía, inclusive ayudan a la integración de renovables porque las aprovechamos de una mejor forma. Perfecto. No sé, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, agradecerle de verdad enormemente al profesor Juan Carlos Montero de la Universidad de Costa Rica por darnos estos minutos, esta charla. Y muchas gracias a los asistentes por su participación y su asistencia el día de hoy. Hay alguien tiró una pregunta, me parece, al final. Ah, perdón, Feruma, sí, que hay 97. varias. Sí. Bueno, si la puede leer, si quiere la lee y la contesta usted, si es tan amable. Sí. Bueno, la primera dice Feruma, en caso de una situación crítica de falta de energía, ¿las plantas térmicas están en la capacidad de cubrir la demanda o sería necesario comprar energía? No, Costa Rica es suficientemente autónomo con sus plantas renovables y térmicas, de cubrir toda la demanda del país. Se ha analizado y a los siguientes 5 años, que es lo que no cubre el CENSE solo hace análisis la visión 5 años, no hay ningún riesgo de déficit de energía ni problemas. Con los recursos que se tienen, realmente es suficiente. Pero como las cosas malas pasan, se podría dañar una planta, etcétera. Como decía, tenemos cierto nivel de respaldo, pero si ocurriera alguna cuestión mucho mayor, algo ya mucho mayor, el país tiene buenas interconexiones con Panamá y buenas interconexiones hacia el norte del país y podría comprar bastante energía para asegurar la energía de los costarricenses. El mercado eléctrico regional ya ha demostrado ser un factor que ha mejorado la optimización de la operación de Costa Rica, tanto porque hemos podido vender, pero como para no utilizar térmico caro y usar energía más barata. También en el caso de Panamá, el mercado eléctrico regional lo salvó de niveles de racionamiento, de sequías muy bravas que tuvieron y
fue muy famoso por lo menos en 2 años. De allá a nivel regional hay casos muy claros de que el mercado eléctrico regional es un gran respaldo que está por ahí. Luego, bueno, aquí tenemos la compañía de don Luis Fernando Andrés, un gran amigo de la Triple Pes y un reconocido miembro de la compañía Fersiluz, que nos hablaba que podría aportar datos de generación distribuida en las NFL. Luis, si estás ahí, ¿quieres comentar? Yo estoy abierto. Esto, así es el IEEE, compañeros. Aquí somos amigos, colegas y compartimos información. Luis, ¿cómo estás? Ahorita tenés el micrófono apagado, sí. Estás hablando. Vamos a ver si Luis nos comenta. Luis, Ahí me escuchan. eso, Luis Fernando, qué gusto escucharte. Bienvenido. Igualmente, un saludo para todos los Luis estudiantes. es todo un ícono también nacional. Y me alegra más bien tenerlo aquí escuchando. Qué honor. Pero adelante, don Luis, coméntanos de la generación distribuida. Bueno, un saludo para todos y principalmente para los muchachos estudiantes que están ahí conectados. Me alegra saber que las nuevas generaciones les interesan esos temas, tanto a los chicos del TEC como a la UCR. Un saludo a la distancia. Yo también comparto con Juan Carlos clases en la UCR. Y bueno, sí, tengo 30 y casi 4 años de trabajo en Fuerza y Luz. Bueno, no es que sea un ícono, pues es que normalmente, como soy el director de distribución, me toca atender todos los temas de los problemas que pasan en la red de distribución día a día en la Fuerza y Luz. Bueno, más o menos para la persona que preguntó sobre generación distribuida, digamos, todo el mundo creía que la generación distribuida era para las empresas costeras, digamos, qué sé yo, el ICE en la parte de la zona de costa o Cope-Guanacaste, que son los que así van a ver afectados, digamos, desde el punto de vista de la generación distribuida. Digo afectados porque evidentemente cada persona que pone un panel solar está dejando de comprarle a la empresa distribuidora. Recordemos que en Costa Rica somos 8 empresas de distribuidoras de energía eléctrica claramente establecidas. No es un mercado en competencia, pero es un mercado claramente definido. Somos 8, el ICE es el gran vendedor de energía eléctrica por todo el país. El ICE tiene el 77% de cobertura nacional. Es el que tiene más ventas de energía y más cantidad de clientes. Eso gracias a todo el gran proyecto de electrificación rural que el ICE ha llevado a cabo durante toda su vida. Solo para que tengan una idea, y Juan Carlos lo dijo por ahí, en el año 70, cuando yo estaba entrando al kinder, el 48% de este país tenía electricidad. Hoy que ya tengo 34 años de estar en Fuerza y Luz, puedo decir que prácticamente el 99% del país tiene energía eléctrica. O sea, eso es un orgullo para todos los costarricenses, saber que en cualquier parte del país que vamos hay energía eléctrica. Y bueno, volviendo al tema de paneles solares, como digo, todas las 8 empresas hemos sido afectados. En el caso de la compañía, en el 2019, hubieron 458 solicitudes de generación distribuida de todos los tipos de la parte comercial, de la gente que está en la parte comercial, tarifa residencial, en la tarifa industrial, en la tarifa residencial horaria. Bueno, habría que hablar de tarifas, pero bueno, en toda la clase de tarifas la gente solicitó la colocación de paneles solares. Y para que tengan una idea, rangos de potencia de todo tipo, 25 megavatios le fueron solicitados a la compañía el año pasado. Juan Carlos dijo en su presentación que eran 46 a nivel nacional. Entonces aquí ya vemos el impacto de una empresa como Fuerza y Luz, 25 megavatios en un solo año es bastante energía, digamos que dejada de vender porque evidentemente la gente se la va a autoproducir. Entonces es bastante interesante, inclusive el promedio es como de 55 kilovatios por gente que solicita. Así que es un tema que llegó para quedarse, como bien dijo Juan Carlos en la presentación. Esto va viento en popa, para muchos de ustedes es una oportunidad de trabajo a futuro. Cada vez hay más empresas, con todo respeto, que se les dice paneleras, así se les dice, que se dedican al tema del negocio de la generación distribuida, y creo que, bueno, es una oportunidad de trabajo a futuro. Vamos a ver qué pasa. El país, recuerden que hay toda una legislación para paneles solares. No me parece haber escuchado a Juanca que lo dijo, pero hay una restricción por el momento que los circuitos de distribución, que son los circuitos que andan por la calle, tienen un máximo de 15% de generación distribuida aplicable a cada circuito de distribución. En este momento hay una gran discusión nacional si ese 15% se elimina o se amplía. Y en fin, en el momento en que un circuito llega al 15%, se cierra y ningún otro cliente nuevo puede vender, puede colocar un panel solar. Entonces, es toda una discusión nacional. Inclusive ya se habla de proyectos de generación local, totalmente aislarse. Ya hay un par de proyectos en el área de la compañía planteando poderse aislar.
Es todo un tema, esto es una revolución y me pareció muy interesante aportar estos detallitos porque esto es así como estamos hoy aislados y tenemos estos medios de comunicación, a futuro será una revolución todo el tema eléctrico. Muchas gracias, Luis. Muy aporte valiosísimo. Y como les decía, así es el IEEE y así son las cosas, ¿verdad? Esas las oportunidades que ese tipo de unión, de ser activos, conocer personas, hablarnos, expresar nuestras opiniones, compartir cosas técnicas, es muy valioso. Y bueno, acérquense a las ramas de la UCR y el tecnológico, ¿verdad? Y ahí ellos están haciendo muchas actividades. Y ahora que estamos en casa todos, estos son los medios que tenemos para compartir. De parte mía, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos nuevamente y a Luis Fernando por su participación, de verdad, increíble. Por ahí nos faltaron un par de preguntas, pero bueno, Juan Pablo Cubero nos pregunta sobre cómo se proyecta el aumento de la demanda de energía eléctrica con el crecimiento de la movilidad eléctrica en Costa Rica. Y pregunta si la capacidad actual es suficiente para atender esta demanda. Bueno, no sé si Juan Carlos o Luis Fernando nos podrían ampliar un poco sobre ese tema, pero el próximo lunes 4 de mayo, el capítulo va a dar una charla que trata sobre ese tema, exactamente, sobre la integración de la movilidad eléctrica en el sistema de potencia y los efectos que va a tener en la red. Entonces, también ese comercial, y quería saber si Juan Carlos o Luis Fernando nos podrían comentar un poco sobre ese tema, qué se sabe o qué se dice, de manera de Sí, de introducción. nuevo. En el caso mío, de nuevo, el CENSE no cubre ni hace esos estudios, ¿verdad? Lo hace la área de planificación del ICE. Por lo que vemos actualmente, de nuevo, Costa Rica tiene bastantes recursos que pueden ser aprovechados para la electromovilidad. La electromovilidad no va súper agresiva, entonces los recursos que se vislumbran ahorita son suficientes para ir integrando eso desde un punto de entrega de energía. Y ahorita Luis Fernando podría hablar inclusive de la red de distribución. O sea, tenemos energía suficiente para descarbonizar mucho transporte y eso sin duda es una oportunidad que aprovechar. Y tenemos muchos recursos que podríamos todavía integrar. Costa Rica tiene un potencial en energía eólica muy grande, un potencial en energía solar también muy grande. Entonces, yo personalmente creo que si la electromovilidad comienza a ponerse más agresiva, tenemos todavía esos recursos disponibles para afrontar demanda. Eh, También, bueno, hay cosas ahí que se podrían explorar, ¿verdad? Pero con solo el eólico y el solar, que el potencial que tenemos para electrificar un montón de carros y ojalá podamos aprovechar todos los recursos. No sé si Luis, querés comentar también a nivel de distribución cómo ver la integración de electromovilidad. Bueno, en el caso de la distribución, pues es el que le toca realmente todo el tema de electromovilidad. Gracias Juanca por darme la oportunidad y a los muchachos. Voy a hablarle también de un poquito del tren, porque por ahí hubo una pregunta y tal vez complementar. En el caso del tren, se están visualizando que tienen que haber como 12 subestaciones a lo largo de todo el trayecto del tren que va desde Paraíso de Cartago hasta La Juela. En esas 12, perdón, son 20 subestaciones, 20, entre 21 y 22 subestaciones a lo largo del recorrido. Eso totalmente va a ser alimentado por distribución. Por eso es que como Juanca ve todo lo que es transmisión y todo el CENSE, no le ha tocado ver mucho eso. En principio, Cartago tendría, en la presidencia de Cartago tendría que tener 3 subestaciones aproximadamente, porque Hasek empieza desde el Alto de Chomogo hasta llegar a Paraíso. Ahí se consideran que van a haber 3 centros de intercambio de potencia. Luego la compañía tendría alrededor de 12 a 14 subestaciones desde el Alto de Chomogo prácticamente hasta Santo Domingo de Heredia. Luego hay una estación más para la empresa de servicios públicos de Heredia, que sería en el centro de Heredia, y finalmente para ICE Distribución, tendríamos otra estación de servicios en San Joaquín de Flores, que esa corresponde a la compañía, y después ya el intercambio ahí, a partir de Río Segundo a La Juela, habría 2, 3 subestaciones para llegar finalmente a La Juela. Entonces, el tren por el momento se va a servir desde el punto de vista de distribución, y bueno, la demanda que está solicitando digamos, como dice Juan Carlos, tenemos suficientemente capacidad para poderla soportar. Lo que tenemos que hacer, y aquí hay que ser muy transparentes, y esto es como dice Juanca, es parte del intercambio IEEE,
con las tarifas actuales no se podría alimentar eléctricamente el tren. Está valorando hacer una tarifa especial para el tren por la cantidad de consumo de energía que tiene y por el factor de carga tan plano y alto. Ellos están solicitando una tarifa especial para el tren para que sea accesible, para que tenga una tarifa ya comercial desde el punto de vista de acceder al tren muy oportuna para todos los costarricenses. Entonces vamos a ver en los próximos días. Sí sé que han habido reuniones entre el Banco Centroamericano de Integración Económica, la presidencia ejecutiva del ICE, la gerencia de la compañía, porque es por ser la empresa que más le toca el tema, analizando, buscando ese espacio para sacar esa tarifa eléctrica, porque sí, bueno, el tren vino también para quedarse, eso va y eso va. Y desde el punto de vista ahora de electromovilidad de vehículos, bueno, sí se han pensado incrementar mucho la cantidad de carros, ya superamos más de 1000 carros en Costa Rica aproximadamente, y ahí va poco a poco, tal vez en estos días se ha parado un poco, pero bueno, la ventaja es que, bueno, el ICE tiene toda una red de cargadores que está colocando a nivel nacional para que la gente ya pueda andar tranquilamente por todo el país. La compañía también tiene sus centros de carga en el centro de San José, hay por ejemplo, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que en el futuro ustedes serán miembros de ese colegio. Hay un centro de recarga, tenemos un centro de recarga en Guadalupe, otra por el sector de Paso Ancho, otra en Escazú, y venimos con 3 o 4 centros de recarga más a lo largo, totalmente públicos, que la gente llega como con una tarjetita tipo tarjeta de crédito y carga ahí su vehículo. Recordemos que los centros de recarga en las rutas básicamente son como pasar a una estación de gasolina y echar 5,000 colones, o sea, no es para hacer no es para fulear el carro, es para poder llegar a mi casa. Por ejemplo, tengo un carro eléctrico y se me olvidó cargarlo anoche y salí a trabajar y me di cuenta que me estoy quedando sin energía. Paso, cargo 15, 20 minutos. Bueno, los que dije la compañía son cargadores rápidos, porque hay 3 tipos de cargadores: los rápidos, semirápidos y lentos. Normalmente en las casas los que montamos son los lentos, que son a 120 voltios de recarga, duran entre 8 a 12 horas la recarga de un vehículo. Si son a 240 pueden durar unas 6 a 8 horas, y un sistema rápido como los que ha montado la compañía en los lugares que dije anteriormente, recargan un vehículo al 80-85% de su capacidad en aproximadamente 15 a 20 minutos. Entonces, esa es la idea, los centros de recarga que digamos, la compañía los ha puesto con ese objetivo, que la gente llegue, pase, cargue 5 minutos para que no tenga que perder mucho tiempo y recargue la cantidad de energía suficiente como para llegar a su destino final y ya cargar finalmente el carro ahí. Evidentemente, si yo vengo de Pérez Celedón y me tengo que regresar y el carro está prácticamente vacío, pues la idea es esa. Bueno, ahí sí tienes que recargar todo el carro para regresar a Pérez Celedón. Pero bueno, en la electromovilidad por ahí podría hablar con el ingeniero Alan Blanco, que es un compañero de la CNFL especializado en el tema, y podríamos en los próximos días con los estudiantes, Juanca, plantear una charla bien bonita de electromovilidad y ver todo lo que tenemos que ver con cargadores, enchufes de los cargadores, las diferentes tecnologías, cómo va la proyección de carros, cuál país es el más grande en el mundo en este tema. Es China, pero bueno, países como Noruega son altamente metidos en el tema. Sí, yo creo que podríamos también plantear a futuro una charla bien completa de electromovilidad para los estudiantes. Claro, excelente, muchas posibilidades. De hecho, ellos tienen una charla de electromovilidad, creo que acaban de decir que para la otra semana. Sí, ahí escuché el lunes, pero no sé, digamos, no sé qué tipo de electromovilidad. Pues ahí, si tengo chance, me conectaría para escucharlo. Y si ahí tenemos a Alan, que también, no sé si conoces a Alan Blanco, que es Sí, claro. es el encargado del grupo ICE en Casa Presidencial para el manejo de electromovilidad. Sí, tengo el gusto de conocerlo. Pero sí, son grandes oportunidades y de nuevo, así son las actividades IEEE, compartir y hablar. Excelente, muchas gracias. Una felicitación a los estudiantes por todas estas actividades que están haciendo. Son oportunidades muy buenas y Bueno, de parte de nosotros, la Junta Directiva de PES, agradecerle profundamente al expositor del día de hoy y al amigo invitado, que es un placer escuchar gente con tanta experiencia y con tanto conocimiento en estos temas de interés para todos nosotros como estudiantes. Recordar también que esto es organizado por la Junta Directiva PES del TEC y la Junta Directiva de PES de la UCR. Extenderles nuestro más